Hola a todos, este es mi primer vídeo de todo YouTube y de este canal y me gustaría que le pudierais dar bastante apoyo porque eso me ayudaría bastante. Antes de nada me gustaría explicar quién es Ares, que es de quien vamos a hablar en este vídeo. Ares era el dios de la guerra griego y su versión romana era Marte, también dios de la guerra. Bueno, ahora sí con eso comenzamos. Ares era uno de los pocos hijos que tuvo Zeus totalmente legítimos de su esposa Hera, porque Zeus tenía muchas amantes y esto a Hera no le gustaba, pero Ares fue uno de los pocos que sí que tuvo con su esposa. Luego de eso, no le importó mucho a Zeus su hijo Ares, le dejaba mucho de lado y no le gustaba mucho, por eso Ares creció como el dios frío que se conoce en los mitos. Ares, cuando creció, desarrolló un resentimiento, por así decirlo, contra su padre Zeus, debido a todas las ignorancias que él le daba cuando era pequeño. Ares, cuando creció, se volvió dios de la guerra y dios de los espartanos, que ellos creían mucho en Ares y le rezaban antes de cada batalla para que les ayudara a conseguir la victoria en una pelea o guerra en la que estuvieran luchando. Ares también tuvo muchos enfrentamientos con su hermana Atenea, que era también diosa de la guerra, pero diosa de guerra estratégica. Ares era dios de la guerra bruta, que era vamos a matar a este porque sí, este también. Y Artemisa no. Atenea era diosa de la guerra estratégica. Por ejemplo, tenemos que capturar primero en la capital del país porque así les habremos debilitado mucho. O también tenemos que tener rehenes para pedir ayuda al país y tener cierta ventaja. Y en la mayoría de estos combates siempre era Atenea la que ganaba. Aparte de eso, Ares estaba enamorado de su tía Afrodita, diosa de la belleza y el amor. Pero cierto dios llamado Hefesto, también hermano de Ares, pues le tendió una trampa a Hera, que eso ya lo contaré en otra historia. ¿Qué tal? Se terminó casando con Afrodita y esto no le gustó nada a Ares. Y Ares no era muy bueno haciendo su trabajo. Se presentó allí en el taller de Festo, que por cierto era dios de la forja y de los volcanes, con y Ares se presentó con su lanza, con su armadura espartana y le dijo: yo soy el dios de la guerra y me vas a hacer caso. Y Hefesto aprovechó que estaba distraído con la presentación e intentando aterrorizarlo, y entonces le pegó con su martillo de forja, haciendo que Ares tuviera que salir del taller. Tiempo después, él, junto a su esposa, que ya no era esposa y ahora era su amante, Afrodita, engañaron a Hefesto teniendo muchos hijos. Entre ellos, los que más solían acompañar a Ares eran Fobos y Deimos, terror y miedo, que le ayudaban en cada batalla a sembrar terror y miedo en sus enemigos. Luego también en otros mitos, Ares luchó en Troya en una guerra que tenía los griegos contra los troyanos. Él estuvo del lado de los troyanos. Lo que pasa que iba matando a todos los soldados hasta que había un héroe griego llamado Diomedes, que era, por así decirlo, el Kratos de la vida real. Era el asesinadioses. Y entonces cuando vio a Ares, Atenea, que estaba de su lado, le dijo: mira, ese es un dios, tienes que ir a por él el primero, porque si no nos va a causar muchos problemas. Y entonces Diomedes le hizo caso y hirió en todo el pecho a Ares, haciendo que él tuviera que abandonar la pelea. Y luego, más tiempo después, Ares consiguió una venganza por parte de Festo.
porque él ya comenzó a sospechar sobre sus escarceos amorosos con su esposa Afrodita, y entonces un día se escondió en el taller y cuando vio a Ares pasar a su casa junto a Afrodita, esperó un rato y cuando vio que le estaban engañando, pues les tiró una red que era imposible de romper. Y entonces Hefesto aprovechó y llamó a todos los demás dioses griegos y se terminó vengando haciendo que se rieran de ellos. Y luego de eso, Ares se vio forzado a tener que abandonar el Olimpo un tiempo porque le avergonzaron, se rieron de él y esto no le gustó mucho. También hubo otra historia griega en la que dos gigantes llamados Oto y Ito se pelearon en el Olimpo contra los dioses, pero tenían una maldición que hacía que solo pudieran morir si se pegaban entre ellos. Y entonces aprovecharon esto y encerraron a Ares en un jarrón con un sello que solo personas del exterior podrían abrir. Los que estaban dentro del jarrón no podrían, como el Mafúa del Dragon Ball. Tiempo después, Hermes, otro de sus hermanos, le salvó y lo sacó del frasco. Y así fue como Ares volvió a perder otra pelea a pesar de ser dios de la guerra. También tuvo una hija con una mortal. Lo que pasa que uno de los hijos de Poseidón le abusó de ella y entonces ella, la hija de Ares, se lo contó a su padre y el enfadado fue a pegarse con el hijo de Poseidón. Lo que pasa que Ares estaba tan enfadado que le terminó clavando su lanza y ganó el combate. Y bueno, esto no le gustó nada a Poseidón, imagínate, le han matado a uno de sus hijos, que sí, que tenía un montón, pero a este le quería mucho. Y entonces le demandó a Ares y fue como el primer juicio de la historia, en el que Ares quedó inocente porque solo estaba defendiendo a su hija. Y luego ya una de las últimas historias de Ares, esto no me acuerdo si lo leí en un libro porque tengo un montón de libros, o fue en un vídeo, pues me acuerdo que vi una historia en la que Ares, dios de la guerra, no le gustaba la idea de que Zeus fuera creando a mortales como los humanos o los animales. Entonces se enfadó mucho y decidió derrocar a todos los dioses cometiendo una guerra. Y los dioses, debido a su orgullo, fueron peleando de uno en uno. Y Ares, como tenía la ventaja en ese combate, se los fue matando uno a uno. Algunos de los pocos dioses que sobrevivieron fueron Zeus, porque hizo un trato con Ares en el que si revivía a todos los demás dioses, él y los demás dioses nunca más volverían a tener contacto con los humanos ni con ningún animal. Y luego otro de los dioses que no mató a Ares fue Hades, su tío hermano de Zeus, debido a que él estaba en el infierno haciendo su trabajo como rey del inframundo. Y así fue como terminó la mitología más o menos. Luego hay muchas otras versiones de otros mitos, pero la de Ares es así. Espero que os haya gustado mucho a este vídeo y me gustaría agradecer a mis padres porque gracias a ellos tengo un montón de información de dioses griegos debido a todos los libros que me han podido comprar y me gustaría agradecerles un montón. Y hasta aquí este vídeo. Adiós.